Función neurológica. Con envejecimiento normal ocurren cambios en el nivel estructural, químico y funcional del sistema nervioso, aunque en general no interfieren con las rutinas diarias a menos que entren en juego enfermedades neurológicas específicas. El peso del cerebro disminuye con la edad y existe una pérdida de neuronas en el cerebro y la médula espinal. La pérdida de neuronas es más pronunciada en la corteza cerebral, en especial en el área temporal superior. Cambios adicionales se llevan a cabo en las neuronas y células de sostén. La atrofia de las dendritas neuronales provoca conexiones sinápticas deterioradas, disminución de las reacciones electroquímicas y función neural. Las transmisiones sinápticas se afectan también por los cambios en los neurotransmisores químicos dopamina, acetilcolina y serotonina. Como resultado, muchos procesos neuronales se hacen más lentos. En el cerebro envejecido se encuentra una mayor cantidad de depósitos de lipofuscina, es decir, material intracelular insoluble de color amarillo. Los cambios sensitivo-motores muestran un descenso en la fuerza motora, un tiempo de reacción más lento, disminución de los reflejos, en especial en los tobillos, y cambios en la propiocepción. Estos cambios causan problemas de equilibrio y los movimientos más lentos y más cautelosos que se observan con frecuencia en los adultos mayores. Aún cuando los cambios en el cerebro se relacionan con la edad, las capacidades cognitivas generales permanecen intactas, aunque las habilidades de lenguaje y la atención no se alteran con la edad avanzada, el desempeño y las capacidades de realizar tareas de construcción disminuyen, al igual que el recuerdo inmediato y la memoria a corto plazo. Se considera inusual con el envejecimiento normal un cambio en la personalidad o déficit cognitivo importante, y si ocurren, está indicada la evaluación. Con frecuencia la causa es demencia o depresión. Función sensorial. Los cambios sensitivo-motores que acompañan al envejecimiento afectan mucho el nivel de funcionamiento y la calidad de vida del adulto mayor. El deterioro de la visión y la audición debido a estados patológicos, por ejemplo, interfieren con la comunicación y en ocasiones provocan aislamiento social y depresión. Visión. Con la edad se presenta una disminución general en la agudeza visual y casi todas las personas mayores de 55 años de edad requieren de corrección visual para leer o para ver a distancia. La disminución ocurre como resultado de un diámetro pupilar menor, la pérdida del poder refractivo del cristalino y un aumento en la dispersión de la luz. El problema visual más frecuente en los adultos mayores es la presbicia, o dificultad para enfocar los objetos cercanos. La causa principal es una disminución de la elasticidad del cristalino y la atrofia del músculo ciliar. El resplandor y los cambios bruscos en la luz provocan problemas particulares para los adultos mayores. Estos cambios aumentan el riesgo de caídas y lesiones. Asimismo, ambas son razones por las que los adultos mayores dejan de manejar de noche. También se presentan cambios en la discriminación del color con el envejecimiento. En particular, los adultos mayores tienen mayor dificultad para identificar los azules y los verdes. Se piensa que esto está relacionado con problemas asociados con la filtración de la luz de longitudes de onda cortas, es decir, violeta, azul, verde, a través del cristalino opacos y amarillento. La sensibilidad corneal disminuye también con la edad y por ello los adultos mayores están menos conscientes de alguna lesión o infección. Las enfermedades oftalmológicas son frecuentes en los adultos mayores. Cataratas, glaucoma y degeneración macular se ven con frecuencia y deterioran en gran medida la visión y la función. Las intervenciones tanto médicas como quirúrgicas restablecen o mejoran los problemas visuales que ocurren como resultado de los estados patológicos del ojo. Los auxiliares para la visión baja como las lupas especiales e iluminación de alta intensidad que imita la luz solar ayudan a mejorar la visión en los problemas oftalmológicos que de otra manera no es posible corregir. La señora Sora sufrió una caída cuando se mudó a casa de su hija. Su casa anterior estaba alfombrada, pero la casa de Beth tiene pisos de madera. El brillo de la madera pulida impidió brevemente la visión de la señora Sora y no vio el coche de juguete de su nieto, con el cual se resbaló y cayó. La señora Sora tiene cataratas, por lo que tolera menos el brillo y tal vez esto contribuyó a su caída. Audición. La sordera es frecuente en los adultos mayores y
casi es inevitable cierto grado de deterioro con el envejecimiento. El 30% de los estadounidenses de 65 a 74 años de edad presenta deterioro de la audición y aumenta a un 47% en los adultos mayores de 75 años de edad. La presbiacusia o sordera de la edad avanzada se considera en gran medida de etiología multifactorial. Ocurre como resultado del envejecimiento combinado con estresantes auditivos, traumatismo, influencias ambientales y enfermedades ontológicas, así como factores genéticos. Se caracteriza por un inicio gradual progresivo de pérdida de la audición neurosensitiva bilateral y simétrica de tonos de alta frecuencia. El déficit de la audición a menudo tiene un componente tanto periférico como central. A menudo está deteriorada la discriminación del lenguaje o la capacidad de distinguir entre las palabras que son casi homónimos o distinguir las palabras emitidas por diferentes interlocutores. El lenguaje acelerado y los gritos aumentan la distorsión y complican más el problema. Cuando se habla a los adultos con problemas de audición, es útil hablarles de frente de manera que puedan observar los movimientos de los labios y las expresiones faciales. El lenguaje debe ser lento y directo. Los gritos son irritantes. Frasear de manera distinta los mensajes que no se entendieron mejora la comprensión de la palabra hablada. El déficit auditivo con la edad no se limita a un aumento en el umbral de detección, sino que es posible que incluya otros aspectos de la audición como el sonido, la comprensión del lenguaje y la discriminación del ruido como se observó antes. A la señora Sora se le dificulta comprender cuando le hablan sus nietos e hija, aunque no tiene problema para comprender a su yerno. Esto se debe a que el tono alto de las voces de los niños y las mujeres es más difícil de escuchar con presbiacusia. Los dispositivos auxiliares auditivos son efectivos para diversos niveles de sordera y mejoran en gran medida la capacidad de escuchar y comunicarse. En ocasiones están indicados los implantes cocleares en personas con sordera grave que no mejoran con los auxiliares auditivos. La investigación en el área de restablecimiento de la audición mediante regeneración de las células ciliadas de la cóclea, así como el tratamiento génico, parece promisoria. La impacción de cerumen en el conducto auditivo externo se observa también con frecuencia en los adultos mayores y esto impide la audición. Las glándulas de cerumen, que son glándulas sudoríparas apocrinas modificadas, se atrofian y producen un cerumen más seco. Esto es en parte responsable de que las impacciones de cerumen sean más frecuentes en la población de adultos mayores. Olfato y gusto. El sentido del olfato u olfacción declina con el envejecimiento, tal vez como resultado de una atrofia generalizada de los bulbos olfativos y una pérdida moderada de las neuronas olfativas. El olfato es un mecanismo protector y las personas que no perciben los olores están en riesgo de exposición a peligros ambientales. Por ejemplo, las personas que no perciben el olor del humo están en riesgo particular si se inicia un fuego. El sentido del gusto disminuye con el envejecimiento, pero se cree que se afecta menos que la olfacción. De hecho, en muchos casos lo que se percibe como una disminución en la capacidad de degustar es en realidad un defecto de olfacción, debido a que el gusto y el olfato son necesarios para disfrutar el sabor de los alimentos. Los adultos mayores no disfrutan comer tanto como en su juventud. Los fármacos y la enfermedad afectan también el sentido del gusto. Las alteraciones en el gusto y el olfato, junto con otros factores como comer solos, disminuyen la capacidad de comprar y preparar los alimentos, así como el alto costo de ciertos alimentos son los responsables de la mala ingesta nutricional en algunos adultos mayores. Por el contrario, la falta de retroalimentación sensitiva en ocasiones conduce a la persona a comer más y subir de peso. La pérdida en el sentido del gusto es más pronunciada en los adultos mayores con enfermedad de Alzheimer, presumiblemente debido a los cambios neuropatológicos en el cerebro. Subtítulo: Función inmunitaria. Un sistema inmunitario funcional es un componente vital para sobrevivir una infección por microorganismos y el daño causado por otros patógenos. La inmunosenescencia o los cambios relacionados con la edad en el sistema inmunitario ponen en mayor riesgo de algunas infecciones a los adultos mayores.
Un ejemplo de esto sería el brote de herpes zóster de la señora Sora. La involución del timo se termina entre los 45 y 50 años de edad, y aunque el número total de células T permanece sin cambio, existen cambios en la función de los linfocitos T cooperadores, lo que altera la respuesta inmunitaria celular de los adultos mayores. Existe también evidencia de un aumento en diversos autoanticuerpos, por ejemplo, factor reumatoide, conforme una persona envejece, lo que aumenta el riesgo de trastornos autoinmunitarios. Amplios estudios muestran que aunque ocurren cambios en la humanidad con el envejecimiento, es el efecto compuesto de las enfermedades relacionadas con el envejecimiento y las condiciones externas lo que provoca un estado general de inmunidad disfuncional responsable del aumento de riesgo y gravedad de las infecciones frecuentes en los adultos mayores. De ahí que la inmunosenescencia sea una condición predisponente, pero su contribución es probable que sea menor hasta que la inmunidad se deteriora más como resultado de una enfermedad crónica, circunstancias externas o infecciones crónicas repetidas. Esto es diferente de los cambios relacionados con la inmunosupresión provocada por ciertos padecimientos como la infección por virus de la inmunodeficiencia humana, que dan como resultado infecciones oportunistas inusuales. Sin embargo, los adultos mayores son más susceptibles de infecciones de vías urinarias, infecciones de vías respiratorias, infecciones de heridas e infecciones hospitalarias. La tasa de mortalidad por gripe y bronconeumonía es mayor en esta población. La detención temprana de infecciones es más difícil en los adultos mayores debido a que con frecuencia están ausentes los síntomas típicos como fiebre y elevación del recuento de leucocitos. Un cambio en el estado mental o descenso en la función a menudo es el único signo de presentación. Se ha informado que un 50% de los adultos mayores con infecciones ocurre delirio franco. Por ello, las infecciones en los adultos mayores están muy avanzadas al momento del diagnóstico. Función gastrointestinal. El tubo digestivo presenta menos cambios en la función relacionados con la edad que otros sistemas orgánicos. Aunque es frecuente la pérdida de dientes y cerca del 40% al 50% de la población de adultos mayores es desdentada, no se considera parte del proceso de envejecimiento normal. La mala higiene dental con las caries relacionada y la enfermedad periodontal es la principal razón de la pérdida. La carencia de dientes conduce a cambios en la dieta y en ocasiones se relaciona con desnutrición. El uso de dentaduras postizas mejora la masticación, sin embargo, se inhibe la percepción del gusto debido a una mejor tecnología dental y el suministro de agua fluorada. Un mayor número de personas es capaz de mantener sus dientes hasta la edad avanzada. La xerostomía o boca seca es también frecuente, pero no es universal en los adultos mayores y lo típico es que lo provoque una disminución de secreciones salivales. Otras causas de boca seca incluyen medicamentos como anticolinérgicos y tranquilizantes, radioterapia y enfermedades obstructivas nasales que inducen a la respiración por la boca. El término presbiesófago se ha utilizado para denotar los cambios en la función esofágica como una disminución de la motilidad y relajación inadecuada del esfínter esofágico inferior que se piensa que ocurren con el envejecimiento. Sin embargo, en estudios que se controlan para patologías como la diabetes mellitus y neuropatías, no se observó un aumento en la motilidad anómala. En general, la función fisiológica del esófago parece permanecer intacta con la edad avanzada. Es posible que en los adultos mayores ocurra atrofia de la mucosa gástrica y una disminución de las secreciones gástricas. La aclorhidria, es decir, la disminución de la secreción de ácido clorhídrico, ocurre probablemente como resultado de una pérdida de células parietales. Aunque no es universal, la aclorhidria es más prevalente entre los adultos mayores y causa deterioro de absorción gástrica de sustancias que requieren un ambiente ácido. Se cree que la infestación por Helicobacter pylori, la cual es frecuente en los adultos mayores,
Desempeña un papel en la atrofia gástrica y el subsecuente descenso en la secreción de ácido gástrico. La gastritis atrófica y la disminución de la secreción del factor intrínseco son más frecuentes con el envejecimiento y llegan a provocar mala absorción de la vitamina B12, cobalamina, debido a que la vitamina B12 es necesaria para la maduración de los eritrocitos. Su insuficiencia conduce a un tipo de anemia macrocítica denominada anemia perniciosa. La insuficiencia de vitamina B12 causa también anomalías neurológicas como neuropatía periférica, ataxia e incluso demencia. El tratamiento tradicional consistía en tratamiento de reemplazo regular de vitamina B12 mediante inyección debido a que se pensaba que la forma oral no se absorbía por la falta de factor intrínseco. Sin embargo, una investigación reciente apoya el empleo de tratamiento con cobalamina oral en altas dosis para aumentar las concentraciones de vitamina B12 sérica y mejorar los parámetros hematológicos. El amplio y a menudo prolongado empleo de los inhibidores de la bomba de protones (IBP) para los problemas relacionados con el ácido en los adultos mayores ha atraído la atención hacia los efectos posibles adversos. El empleo excesivo o equivocado del tratamiento con IBP interfiere con la absorción de vitamina B12 y contribuye a la politerapia e interacciones medicamentosas. Otros posibles efectos adversos del uso de los IBP incluye un aumento de riesgo de diarrea relacionada con Clostridium difficile y neumonía adquirida en la comunidad. Al ambiente ácido del estómago actúa como una defensa en contra de bacterias ingeridas. El aumento del pH gástrico con el empleo de los IBP facilita la supervivencia de patógenos que habrían sucumbido a un ambiente más ácido. El intestino delgado muestra algunos cambios morfológicos relacionados con la edad, como atrofia de la mucosa. Sin embargo, parece que la absorción de la mayoría de los nutrientes y otras funciones permanecen intactas. No obstante, la absorción de calcio disminuye con el envejecimiento y se refleja en una disminución de la absorción intestinal junto con otros factores, como la ingesta reducida de vitamina D, disminución de la formación de vitamina D3 en la piel debido a menor exposición al sol y disminución en la activación de la vitamina D3 en el hígado y los riñones. Los divertículos del colon son frecuentes en los adultos mayores, así más del 50% de los adultos mayores de 80 años de edad tiene diverticulosis. La elevada incidencia parece que es provocada por una dieta con bajo contenido de fibra. El estreñimiento o el paso poco frecuente de materia fecal dura es otro fenómeno usual. A menudo se atribuye a la inmovilidad y disminución de la actividad física, una dieta con bajo contenido de fibra, disminución en el consumo de líquido y medicamentos. Las neoplasias malignas y otros estados patológicos son en ocasiones las responsables. Las complicaciones del estreñimiento incluyen impacción fecal u obstrucción megacolon, prolapso rectal, hemorroides y abuso de laxante. Función renal. Aunque ocurren cambios anatómicos y fisiológicos relacionados con la edad, el riñón envejecido sigue siendo capaz de mantener bastante bien el balance de líquidos y electrolitos. Los cambios por el envejecimiento provocan una disminución de la capacidad de reversa, lo cual altera la capacidad del riñón de mantener la homeostasis frente a la enfermedad o los estresantes. En general, con el envejecimiento se presenta una disminución en la masa renal, con predominio en la corteza renal. El número de glomérulos funcionales disminuye en un 30% con un aumento en el porcentaje de glomérulos escleróticos o anómalos. Numerosos estudios transversales y longitudinales han comprobado una disminución constante relacionada con la edad en el flujo renal total de aproximadamente el 10% por década después de los 20 años de edad. De manera que el flujo sanguíneo renal de una persona de 80 años de edad promedia aproximadamente 300 mililitros por minuto, comparado con 600 mililitros por minuto en un adulto más joven. La principal disminución en el flujo sanguíneo ocurre en el área cortical del riñón, lo que causa una disminución progresiva relacionada con la edad en la velocidad de filtración glomerular.
La creatinina sérica, un producto intermedio del metabolismo muscular, se utiliza a menudo como medida de la FG. La disminución en la FG que ocurre con el envejecimiento no se acompaña de un aumento equivalente en las concentraciones séricas de la creatinina, debido a que la producción de creatinina se reduce conforme declina la masa muscular con la edad. Las concentraciones de creatinina sérica se utilizan con frecuencia como un índice de función renal cuando se prescriben o se calculan las dosis de medicamentos que se eliminan a través de los riñones. Esto tiene implicaciones importantes para los adultos mayores. Si no se abordan con cuidado, la dosificación inadecuada del fármaco conduce a una acumulación excesiva de los fármacos circulantes y provoca toxicidad. Existe una fórmula que ajusta para los cambios relacionados con la edad en la creatinina sérica para personas entre 40 y 80 años de edad. La función de los túbulos renales declina con el envejecimiento y la capacidad de concentrar y diluir la orina en respuesta a los cambios de líquidos y electrolitos está disminuida. La capacidad del riñón envejecido de conservar el sodio en respuesta a la reducción de sodio se deteriora y se provoca hiponatremia. Una disminución en la capacidad de concentrar la orina, una disminución relacionada con la edad en la respuesta a la hormona antidiurética, vasopresina, y un deterioro del mecanismo de la sed constituyen la mayor predisposición del adulto mayor a la deshidratación durante periodos de estrés y enfermedad. Los adultos mayores también tienen más propensión a la hiperpotasemia y a la hipopotasemia cuando están estresados, en comparación con las personas más jóvenes. Un potasio sérico elevado es provocado por una disminución en la FG, concentraciones menores de renina y aldosterona y cambios en la función tubular. Las concentraciones bajas de potasio, por otro lado, son causadas con más frecuencia por trastornos gastrointestinales o el consumo de diuréticos. Ninguno es provocado por el envejecimiento. Función genitourinaria. Tanto los varones como las mujeres sufren cambios en la función genitourinaria como resultado del proceso de envejecimiento. Existen cambios en la estructura y función vesical, disminución en las hormonas sexuales esteroideas y cambios en las estructuras genitales. Los cambios en la estructura de la vejiga que ocurren debido al proceso de envejecimiento provocan un descenso en la función. En general, el músculo liso y el tejido elástico de soporte son reemplazados por tejido conectivo fibroso. Esto causa un vaciamiento vesical incompleto y una disminución en la fuerza del chorro urinario. La capacidad de la vejiga disminuye también con la edad, mientras que la frecuencia de la micción aumenta. Conforme el tejido elástico y los músculos se debilitan, la incontinencia de esfuerzo se hace más prevalente. En las mujeres de edad avanzada, la atrofia de las estructuras perineales causa que el meato uretral se hunda a lo largo de la pared vaginal. En la mujer que envejece ocurre atrofia de otros órganos pélvicos debido a la disminución de la producción de estrógenos después de la menopausia, disminución de las secreciones vaginales, el revestimiento vaginal se adelgaza, está más seco, menos elástico y se traumatiza con más facilidad, y la flora normal se altera. Estos cambios provocan infecciones vaginales, prurito y coito doloroso. En los varones de edad avanzada es muy frecuente la hiperplasia prostática benigna, HPV. La incidencia aumenta progresivamente hasta cerca del 90% de los varones de 80 años de edad. El padecimiento es a menudo asintomático hasta cerca de los 50 años de edad. De ahí en adelante, la incidencia e intensidad de los síntomas aumenta con la edad. La HPV causa síntomas obstructivos como dificultad para iniciar la micción, disminución de la fuerza del chorro, retención urinaria y goteo postmicción. Además causa síntomas irritativos como frecuencia nicturia, urgencia e incluso incontinencia de urgencia. Se sabe que las concentraciones de testosterona sérica disminuyen conforme envejecen los varones, aunque la definición y el tratamiento del hipogonadismo siguen siendo un tanto controvertidos. Los síntomas relacionados con la insuficiencia de andrógenos en el varón mayor incluyen disminución de la fuerza muscular, vigor y energía, pérdida de masa muscular, disminución de la libido, con o sin difusión eréctil, estado de ánimo irritable, osteoporosis y atrofia testicular.
Aunque varios grupos han desarrollado ciertas directrices para el tratamiento de reemplazo androgénico para los varones mayores, existe en general una falta de consenso sobre si dar o no tratamiento para la insuficiencia androgénica. La actividad sexual sigue siendo posible hasta la avanzada edad para varones y mujeres. En general, la duración e intensidad del ciclo de la respuesta sexual están disminuidas en ambos sexos. Las mujeres tardan más en presentar los cambios fisiológicos de expansión y lubricación de la vagina durante la fase de excitación. La erección del pene en los varones de edad avanzada requiere de más tiempo para lograrse debido a los cambios en la inervación e irrigación sanguínea. Los factores sociales que afectan la conducta sexual incluyen el deseo de permanecer sexualmente activo, el acceso a una pareja sexualmente funcional y la disponibilidad del ambiente adecuado. En resumen, con el envejecimiento existe un descenso general en la estructura y función del cuerpo que provoca una disminución de la capacidad de reserva de los diversos sistemas orgánicos, que incluyen los tegumentos, los sistemas musculoesquelético, cardiorrespiratorio, nervioso, sensorial, gastrointestinal y genitourinario. Figura 3.2. Esto da como resultado una reducción de las capacidades homeostáticas, lo que hace que el adulto mayor sea más vulnerable a estresantes como enfermedad, traumatismo, cirugía, administración de medicamentos y cambios ambientales. Aunque el envejecimiento no es sinónimo de enfermedad, el proceso de envejecimiento se presta para un aumento en la incidencia de enfermedad. Conforme aumenta la edad cronológica, de igual manera aumenta la probabilidad de tener múltiples enfermedades crónicas. La mayoría de los adultos mayores tiene por lo menos un padecimiento crónico, y la mayoría tiene más de uno. El grado de estos problemas se describe en la tabla 3.1. Los adultos mayores tienen más probabilidad de presentar un descenso en la salud general y la función debido al aumento de la incidencia de enfermedad crónica que ocurre con la edad avanzada. En vista de que el envejecimiento trae consigo también una disminución en la capacidad de mantener la homeostasis, las enfermedades a menudo se manifiestan de una manera atípica. Por ejemplo, el infarto de miocardio ocurre sin dolor precordial u otros síntomas de presentación. Es frecuente la septicemia sin fiebre y la neumonía se presenta con confusión aguda, pero carece del síntoma prodrómico de tos. Además de las enfermedades crónicas, los adultos mayores sufren de manera desproporcionada por las discapacidades funcionales o la discapacidad de realizar las actividades de la vida diaria necesarias. Es muy probable que los decrementos en salud que acompañan el proceso de envejecimiento sean los responsables de estas discapacidades funcionales. Entre los problemas funcionales más frecuentes del adulto mayor están la incontinencia urinaria, la inestabilidad y caídas de deterioro sensorial y depresión y deterioro cognitivo. Evaluación funcional. La evaluación de las capacidades funcionales del adulto mayor es un componente clave de la atención médica geriátrica. Los diagnósticos solo están incompletos sin la evaluación de la función. Dos adultos mayores con diagnósticos similares de artritis, hipertensión y osteoporosis, por ejemplo, pueden estar en extremos opuestos del espectro de capacidades funcionales. La evaluación del estado funcional se hace de diferentes maneras, utilizando una variedad de métodos. Las mediciones de la función deben intentar evaluar de manera sistemática y objetiva el nivel al cual una persona funciona en una variedad de áreas, que incluyen la salud biológica, psicológica y social. La selección de la herramienta de detección para medir la función depende del propósito de la obtención de datos, el individuo o la población blanco que se va a evaluar, la disponibilidad y la aplicabilidad de los instrumentos, la confiabilidad y la validez de las herramientas de detección y el ámbito o ambiente. Un problema que surge cuando se evalúa la función es el asunto de capacidad frente al desempeño. Por ejemplo, un adulto mayor tal vez es capaz de bañarse sin supervisión, sin embargo la institución de cuidados prolongados en donde vive no lo recomienda por razones de seguridad. Entre las herramientas de evaluación que se utilizan con más frecuencia están aquellas que miden la capacidad de realizar las actividades de la vida diaria y la función cognitiva del paciente. Cuando se evalúan los niveles de función, debe incluirse la determinación de la capacidad del adulto mayor para realizar las actividades de la vida diaria y las ABD instrumentales.
Las actividades de la vida diaria son tareas básicas de cuidados personales como bañarse, vestirse, arreglarse, deambular, trasladarse, por ejemplo, de la silla a la cama, alimentarse y comunicarse. Las ABD instrumentales o IABD son tareas más complejas que son necesarias para funcionar en sociedad, como escribir, leer, cocinar, limpiar, hacer compras, lavar la ropa, subir escaleras, usar el teléfono, manejar el dinero, manejar los medicamentos y usar el transporte. Las tareas de la IABD examinan también en forma directa las capacidades cognitivas, ya que requieren de cierto nivel de habilidad cognitiva para consumarse. Se dispone de varias herramientas para medir el estado funcional. Una de las herramientas que se usa con más frecuencia es el Index of Activities of Daily Living, desarrollado por Katz en 1963 y revisado en 1970, que resume el desempeño en 6 funciones: bañarse, vestirse, ir al baño y asearse por sí mismo, trasladarse, continencia, alimentarse. Se utiliza como una herramienta de evaluación para determinar la necesidad de cuidados y lo adecuado del tratamiento, así como un auxiliar en la enseñanza en el ámbito de la rehabilitación. A través de interrogatorio y observación, el calificador se forma una imagen mental del estado funcional del adulto mayor en las últimas 2 semanas previas a la evaluación, utilizando el grado de desempeño más dependiente. Un gran número de estudios en los que se utilizó la herramienta del índice de Katz muestra validez y confiabilidad importantes. La ventaja de la herramienta es que es fácil de administrar y proporciona una instantánea del nivel de funcionamiento físico del adulto mayor. La desventaja es que no incluye categorías del IABD, que revisten la misma importancia, en especial en los adultos mayores que viven en la comunidad. La Lawton Instrumental Activities of Daily Living, IADL, Scale, evalúa las habilidades necesarias para la vida independiente. Refleja la forma en que la persona funciona en la actualidad y se utiliza para identificar nuevas discapacidades y evaluar más a fondo con rapidez a los adultos mayores vulnerables. Se miden 8 dominios de función: capacidad de usar el teléfono, hacer las compras, preparación de alimentos, tareas domésticas, lavar la ropa, modo de transporte, responsabilidad con sus propios medicamentos, capacidad de manejar las finanzas. Subtítulo: Incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria o pérdida involuntaria de orina afecta a más del 30% de las personas mayores de 60 años que viven en la comunidad y entre el 60 y el 80% de los residentes en instituciones de cuidados prolongados. Estos cálculos tal vez sean bajos, ya que las personas a menudo no informan de los síntomas de incontinencia urinaria, debido al estigma social que conlleva. Los profesionales al cuidado de la salud a menudo tampoco buscan esta información. La incontinencia es un problema costoso. Un cálculo conservador del costo de la atención directa de adultos con incontinencia es de más de 19.500 millones de dólares anuales. La incontinencia urinaria tiene consecuencias deleterias como el aislamiento social y la vergüenza, depresión y dependencia, exantemas y úlceras de depresión, así como problemas financieros. Aunque la incontinencia urinaria es un trastorno frecuente, no se considera como un aspecto normal del envejecimiento. Es posible dar tratamiento con éxito e incluso curar a los adultos con incontinencia urinaria. Etiología y patogénesis. Los cambios en el ciclo de micción que acompañan el proceso de envejecimiento favorecen que el adulto mayor tenga una propensión a la incontinencia urinaria, una disminución en la capacidad vesical y el tono del esfínter y la capacidad de inhibir las contracciones del detrusor, es decir, el músculo de la vejiga, combinado con un aumento en la variabilidad del sistema nervioso para interpretar las señales vesicales, causan incontinencia. Las causas de la incontinencia se dividen en 2 categorías: transitoria y crónica. Reviste importancia particular el papel de los fármacos como causa de incontinencia urinaria transitoria. Numerosos medicamentos como los sedantes e hipnóticos de larga acción, psicofármacos y diuréticos llegan a inducir incontinencia. La distensión rectal por impacción fecal estimula las contracciones involuntarias de la vejiga. La cistitis aguda o poliuria causada por hiperglucemia o hipercalcemia precipitan incontinencia. El tratamiento de la incontinencia urinaria transitoria está encaminado a mejorar o aliviar la causa con la suposición de que se resolverá la incontinencia. La incontinencia urinaria crónica o establecida ocurre como la incapacidad de la vejiga de almacenar la orina
o de vaciar la vejiga. La incapacidad de la vejiga para almacenar ocurre como resultado de la actividad excesiva del músculo detrusor con una contracción inadecuada de la vejiga, es decir, incontinencia de urgencia. Existe una incapacidad de retardar la micción después de que se percibe que la vejiga está llena. La incontinencia de urgencia suele caracterizarse por episodios de escurrimiento de gran volumen que ocurren en diversos momentos del día. La incompetencia uretral, es decir, la incontinencia de esfuerzo, causa también un problema de almacenamiento vesical. La presencia vesical supera la resistencia en la uretra, lo que provoca una fuga de orina. La incontinencia de esfuerzo causa una pérdida involuntaria de pequeñas cantidades de orina con actividades que aumentan la presión intraabdominal como toser, estornudar, reírse o hacer ejercicio. La incapacidad de la vejiga para vaciar la orina ocurre debido a inestabilidad del detrusor, lo que provoca retención urinaria e incontinencia por rebosamiento. Este tipo de incontinencia, también denominada incontinencia neurógena, se observa en padecimientos que provocan daño neurológico como diabetes mellitus y la lesión de médula espinal. La obstrucción de la salida como con el crecimiento de la próstata y la estenosis uretral causan también retención urinaria con incontinencia por rebosamiento. La incontinencia funcional o fuga de orina debida a problemas ocurre debido a barreras cognitivas, físicas o ambientales que impiden el empleo adecuado del inodoro. Subtítulo: Tratamiento. Después del diagnóstico específico de incontinencia urinaria, el tratamiento está encaminado a corregir o mejorar el problema. Es probable que las intervenciones más efectivas para los adultos mayores con incontinencia sean técnicas conductuales. Estas estrategias implican educar a la persona y proporcionar refuerzo por el esfuerzo y progreso. Las técnicas incluyen entrenamiento vesical, micción con horario o entrenamiento del hábito, micción provocada, ejercicios del piso pélvico, es decir, Kegel, y modificación en la dieta. La biorretroalimentación, una técnica de entrenamiento para enseñar ejercicios de los músculos del piso pélvico, utiliza instrumentos informatizados para enviar información a las personas acerca de sus funciones fisiológicas. La biorretroalimentación es útil cuando se usa con otras técnicas de tratamiento conductuales. El consumo de apósitos u otros productos absorbentes deben verse como una medida temporal y no como una cura. Existe un gran número de productos para satisfacer las diferentes necesidades del consumidor. La intervención farmacológica es útil en algunas personas. El tratamiento de reemplazo oral de estrógenos en las mujeres posmenopáusicas ya no se recomienda como una estrategia de tratamiento en vista de la información acerca de los efectos cardiovasculares y un aumento en el riesgo de cáncer que provocan los estrógenos. Sin embargo, el estrógeno tópico a dosis bajas es efectivo para disminuir la incontinencia de urgencia y en menor grado la incontinencia de esfuerzo. Los fármacos antimuscarínicos, por ejemplo, oxibutinina, tolterodina, darifenacina, están aprobados para el empleo en la vejiga hiperactiva y la incontinencia de urgencia. Sus efectos anticolinérgicos como boca seca, estreñimiento y posibles efectos secundarios en el sistema nervioso central hacen necesario ponderar los riesgos contra los beneficios, que en el mejor de los casos son limitados. Se ha estudiado la duloxetina, un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina para el tratamiento de la continencia de esfuerzo. Aumenta el tono alfa-adrenérgico de la uretra. En los pacientes adecuados, la intervención quirúrgica en ocasiones ayuda a aliviar los síntomas de la incontinencia urinaria. La suspensión del cuello de la vejiga ayuda a la incontinencia de esfuerzo, que no se alivia con otras intervenciones, y la prostatectomía es adecuada para varones con incontinencia por rebosamiento, debido a una próstata hipertrófica. Las opciones de cirugía de mínima invasión incluyen cabestrillos en la uretra media y el implante de un esfínter urinario artificial. Algunos adultos mayores tienen padecimientos que impiden la cirugía. Otros tratamientos para la incontinencia de esfuerzo incluyen pesarios que soportan el prolapso de un órgano pélvico y fármacos que aumentan el volumen uretral como silicona o colágeno.
La vejiga hiperactiva con urgencia, en ocasiones se trata con un dispositivo de neuromodulación sacra o la aplicación fuera de indicación de toxina botulínica. A. El autosondeo intermitente se utiliza para algunos tipos de incontinencia por rebosamiento. Subtítulo: Inestabilidad y caídas. La marcha inestable y las caídas son una fuente de preocupación frecuente en la población de adultos mayores. La bibliografía revela que el 30% de las personas que viven en la comunidad mayores de 65 años de edad y el 50% de los residentes en asilos se cae cada año. La mayoría de las caídas no provoca una lesión grave, pero la posibilidad de complicaciones graves e incluso la muerte es real. Los accidentes son la quinta causa de muerte entre los adultos mayores, y las caídas tienen el primer lugar en esta categoría. Se calculó que las caídas en los adultos mayores costaron al sistema de salud estadounidense más de 19.000 millones de dólares en el 2000. Se espera que esta cifra suba a 54.900 millones de dólares para el año 2020. La forma en que se cae la persona a menudo determina el tipo de lesión que ocurre. Las fracturas de muñeca son frecuentes con las caídas de frente o de espalda sobre la mano estirada. Las fracturas de cadera son por caídas de lado y es una de las más temidas complicaciones por una caída. La fractura de cadera predomina en las personas de 75 años o más. La fractura de cadera origina una importante morbilidad. La bibliografía varía, pero hasta el 50% de los adultos mayores que sufren una fractura de cadera nunca vuelven a tener la capacidad de caminar de manera independiente y hasta el 20% mueren el siguiente año después de la fractura de cadera. Las caídas en la población de adultos mayores constituyen un problema de alta incidencia combinado con un alto potencial de lesión. Debido a la elevada prevalencia de padecimientos aunada de los cambios fisiológicos que ocurren con la edad avanzada, además la recuperación de una lesión relacionada con una caída es larga y provoca una disminución en la condición física, debilidad y anomalía en la marcha, lo que hace mayor el riesgo de caídas posteriores. La actividad de un adulto mayor se restringe por el miedo del adulto mayor o del cuidador acerca de una posible caída. Estas ansiedades llevan a restricciones innecesarias en la independencia y movilidad y con frecuencia se menciona como la razón para la institucionalización. Subtítulo: Factores de riesgo. Aunque algunas caídas tienen una causa obvia, como un resbalón en una superficie mojada o con hielo, la mayoría es el resultado de varios factores. Los factores de riesgo que predisponen a las caídas incluyen una combinación de cambios biopsicológicos relacionados con la edad, enfermedades crónicas y peligros situacionales y ambientales. La marcha y el equilibrio requieren de la integración de la información proveniente de sentidos especiales, el sistema nervioso y el sistema musculoesquelético. Los cambios en la marcha y la postura que ocurren en los adultos mayores sanos contribuyen también al problema de las caídas. Los pasos del adulto mayor se acortan, los codos, tronco y rodillas se flexionan más, el levantamiento de los dedos del pie y el talón al caminar es menor, y aumenta el balanceo mientras están de pie. La fuerza muscular y el control postural del equilibrio disminuye, es menor la información que da la propiocepción y los reflejos para enderezarse son lentos. Debido a que el sistema nervioso central integra información sensitiva y envía señales a los componentes efectores del músculo esquelético, cualquier alteración en la función neural predispone a caídas. Es por esta razón que las caídas se han relacionado con los accidentes cerebrovasculares, enfermedad de Parkinson e hidrocefalia de presión normal. De manera similar, las enfermedades o discapacidades que afectan el sistema musculoesquelético como artritis, debilidad muscular o deformidad de los pies están relacionados con un aumento en la incidencia de caídas. La edad y las alteraciones de la visión y audición relacionadas con la enfermedad impiden la información sensorial, con lo que se aumenta el riesgo de caídas. Las alteraciones del sistema vestibular como un vértigo de posición benigno o enfermedad de Meniere causan problemas de equilibrio que llegan a provocar caídas. La información proveniente de los sistemas cardiovascular y respiratorio influencia la función. Un tipo de mareo es una hipoperfusión cerebral global transitoria que se origina en síntomas cardiovasculares.
El síncope ocurre bastante rápido y suele provocar una caída. El síncope es frecuente en los adultos mayores. El deterioro cognitivo, como la demencia, se ha relacionado con un aumento de riesgo de caídas, muy probablemente debido al deterioro del juicio y de las capacidades de resolver problemas. Los medicamentos son una causa importante y posiblemente corregible de la inestabilidad y caídas. Los medicamentos de acción central como sedantes e hipnóticos se han relacionado con un aumento en el riesgo de caídas y lesiones. Los diuréticos causan una reducción de volumen, trastornos electrolíticos y fatiga, lo que predispone a caídas. Los fármacos antidepresivos causan fatiga, hipotensión ortostática y deterioro del estado de alerta, lo que contribuye al riesgo de caídas. Los peligros ambientales desempeñan un papel importante en las caídas. La mayoría de estas ocurre en el hogar y a menudo implica la presencia de objetos con los que se tropiezan, como cordones, tapetes y pequeños objetos que quedan en el suelo. La mala iluminación, zapatos que ajustan mal, superficies que brillan y el empleo inadecuado de dispositivos para deambular como bastones o andaderas también contribuyen al problema. La segunda caída de la señora Sora ocurrió en la noche cuando presentó urgencia urinaria. Se apresuró para ir al baño con poca iluminación y los pies descalzos, y se resbaló con el tapete del baño. Subtítulo: Prevención de caídas. La prevención de caídas es la clave para controlar las posibles complicaciones resultantes, debido a que en las caídas suelen contribuir múltiples factores. El objetivo de la evaluación clínica es identificar los factores de riesgo que es posible modificar. La valoración sensitiva, neurológica y del sistema musculoesquelético, la observación directa de la marcha y el equilibrio, así como un inventario minucioso de medicamentos, ayudan a identificar las posibles causas. Las medidas preventivas incluyen una variedad de intervenciones como cirugía de cataratas o extracción de cerumen para la hipoacusia relacionada con la acumulación excesiva de cerumen. Otras intervenciones incluyen cuidados podiátricos, suspensión o alteración del régimen medicamentoso, programas de ejercicios, fisioterapia y dispositivos de adaptación adecuados. Un profesional apropiado, por ejemplo, un terapeuta ocupacional, debe evaluar también el hogar y hacer recomendaciones con respecto a las modificaciones necesarias para mejorar la seguridad. Cambios sencillos como quitar los tapetes, mejorar la iluminación e instalar barras de sujeción en el baño ayudan a prevenir caídas. El empleo externo de almohadillas protectoras de la cabeza en los adultos mayores con alto riesgo ha demostrado una reducción dramática en las fracturas de cadera que ocurren después de una caída. Con el empleo de la almohadilla, la fuerza de impacto y la energía causada por la caída se debilitan y se desvían lejos de la región del trocánter mayor. El mayor beneficio se observa en la población de adultos mayores que viven en las instituciones de cuidados prolongados. Sin embargo, el cumplimiento es un poco problemático, ya que las personas se niegan a usar almohadillas. El complemento de vitamina D ha mostrado resultados promisorios y es posible que desempeñe un papel independiente en la prevención de caídas. Se le acredita al consumo de la vitamina D una mejoría en la fuerza funcional y el desempeño muscular dinámico, con lo que se reduce el riesgo de caída. Un examen reciente de revisiones sistemáticas y metaanálisis de complementación de vitamina D para la prevención de fracturas de cadera reveló un efecto beneficioso con la complementación de vitamina D a dosis altas combinada con calcio. Subtítulo: Deterioro sensorial. A pesar de que el deterioro sensorial no pone la vida del paciente en riesgo inminente, su impacto sobre la salud es sustancial. El deterioro de la audición está relacionado con una disminución en la calidad de vida, depresión, aislamiento y demencia. El deterioro visual está relacionado con un aumento de riesgo de caídas, fracturas de cadera, discapacidad física y depresión. Los residentes de los asilos con deterioro visual tienen más probabilidad de requerir ayuda con las actividades de la vida diaria y es un riesgo de caídas y fracturas de cadera. El deterioro visual parece también aumentar las tasas de mortalidad. El deterioro sensorial no es el resultado solo de déficit en las estructuras sensitivas periféricas, sino del procesamiento central de la información sensorial.
La dificultad de la persona mayor para procesar información multisensorial se observa de manera más impresionante cuando existe una rápida fluctuación en la naturaleza de la información recibida desde el ambiente. La falta de información sensitiva predispone a síntomas psicológicos. El síndrome de Charles-Bonnet es un trastorno orgánico que ocurre en los adultos mayores que se caracteriza por alucinaciones visuales complejas. Está relacionado con enfermedad ocular y estrictamente hablando se observa en los adultos mayores que conservan sus funciones intelectuales. Quienes reciben conocimiento sobre el problema, por lo general, solo necesitan que se les tranquilice en cuanto a que sus alucinaciones no representan una enfermedad mental. Para quienes tienen poca información y están angustiados por el síntoma, los antipsicóticos proporcionan cierto alivio. El deterioro tanto auditivo como visual tienen efectos psicológicos importantes en relación con la demencia. Los delirios se han relacionado con deterioro auditivo. Sin embargo, una revisión sistemática reciente de estudios de cohorte que se enfocaron en la psicosis de inicio tardío determinaron que el deterioro visual era el mayor factor de riesgo.